Firmaron sin leer, confiaron sin comprobar, y hoy algunos de esos clientes no pueden demostrar que aquello que compraron alguna vez les perteneció. Lo que parecía una operación inmobiliaria más terminó convirtiéndose en una estructura donde el dinero circulaba, pero los registros no existían con la misma claridad. Cada firma era una promesa, pero también una renuncia silenciosa a verificar que se estaba firmando realmente. Y cuando las primeras dudas aparecieron, ya era demasiado tarde para retroceder. Suscríbete ahora mismo, si te da rabia que haya gente que firmó confiando y hoy no pueda demostrar que su propia casa es suya. Aquí no estamos hablando de un error administrativo menor. Estamos hablando de operaciones que movieron millones mientras los documentos clave no reflejaban lo que debían reflejar. Personas que entregaron ahorros de toda una vida basándose en contratos que, en muchos casos, no garantizaban absolutamente nada. Y alguien, en algún nivel, sabía que ese vacío existía. El problema no fue solo que los clientes no entendieran lo que firmaban. El problema es que el sistema permitió que eso ocurriera repetidamente. Que se repitiera lo suficiente como para acumular cifras que ya no podían pasar desapercibidas. Y cuando el dinero alcanza ese volumen, deja de ser un descuido para convertirse en una señal de alarma. Las primeras alertas no llegaron desde dentro, sino desde fuera. Personas que intentaron vender propiedades que, en teoría, eran suyas, y descubrieron que no había forma de demostrarlo. Documentos incompletos. Registros inconsistentes. Transacciones que existían en papel, pero no en los sistemas que realmente importan cuando hay que probar propiedad. Ahí es donde la situación cambia de nivel. Porque cuando no puedes demostrar lo que compraste, no solo pierdes una inversión, pierdes respaldo legal, pierdes capacidad de defensa. Y en ese punto, la pregunta ya no es cuánto dinero se movió, sino cuántas decisiones se tomaron sabiendo que eso podía pasar. Lo que siguió no fue inmediato, pero tampoco fue casual. Las autoridades no actúan por sospechas aisladas cuando las cifras son de este tamaño. Actúan cuando hay un patrón. Y ese patrón empezó a dibujar algo mucho más serio. Una estructura donde las ventas continuaban mientras las bases legales eran, como mínimo, cuestionables. Y en el centro de todo, una figura clave. No necesariamente la más visible, pero sí la que conectaba operaciones, clientes y documentación. Alguien que tenía acceso, control o influencia suficiente para que todo siguiera funcionando sin que las fallas detuvieran el flujo de dinero. Cuando finalmente se produce la intervención, no se trata de detener una actividad en curso, sino de congelar un sistema que ya había avanzado demasiado. Porque aquí no había margen para corregir errores sobre la marcha. Cada contrato firmado sin respaldo real era una pieza más en un problema que no se podía desarmar sin consecuencias directas para decenas, posiblemente cientos de personas. Y entonces aparece la pregunta que nadie puede evitar. Si los clientes firmaban sin saber, ¿quién se aseguró de que no supieran? ¿Fue negligencia? ¿O fue necesario que ocurriera así para que el dinero siguiera moviéndose sin obstáculos? Lo que empezó a emerger después de la intervención no fue una sola irregularidad, sino una cadena de decisiones que parecían diseñadas para no dejar rastro claro. Cada contrato revisado abría una nueva inconsistencia. Cada operación llevaba a otra que tampoco cerraba del todo. Y lo más preocupante no era lo que faltaba en los documentos, sino lo que parecía haberse omitido de forma sistemática. Los investigadores no tardaron en detectar que muchas de esas ventas compartían un mismo patrón. Promesas claras al cliente, pero registros incompletos o inexistentes en las instancias donde realmente se valida la propiedad. Eso significaba que, en la práctica, había personas pagando por bienes que legalmente no estaban asegurados. Y alguien tenía que haber permitido que ese esquema funcionara sin interrupciones. A medida que se profundizaba en las transacciones, la cifra empezó a tomar forma. No eran casos aislados ni errores puntuales. Era un volumen acumulado que superaba los 11 millones. 11 millones que cambiaron de manos bajo un sistema que, en demasiadas ocasiones, no dejaba constancia sólida de lo vendido. Eso ya no podía explicarse como desorden o falta de control. Pero el dinero no se mueve solo. Detrás de cada operación hay decisiones concretas, validaciones, aprobaciones. Y lo que empezó a llamar la atención fue la repetición de ciertas firmas, ciertos intermediarios, ciertas rutas por donde pasaban los contratos antes de llegar al cliente final. Todo indicaba que había un punto de control, alguien que entendía perfectamente cómo funcionaba el proceso y dónde estaban sus debilidades. Ese punto de control es lo que convierte este caso en algo más delicado. Porque no se trata solo de haber participado en operaciones dudosas, sino de haber tenido la capacidad de sostenerlas en el tiempo. De mantener la apariencia de legalidad mientras las bases eran cada vez más frágiles. Y eso implica conocimiento. Implica intención, o al menos la aceptación consciente del riesgo que estaban asumiendo otros.
Cuando las autoridades finalmente ejecutan la captura, no lo hacen para detener una sospecha, sino para contener un daño que ya estaba hecho. La detención no resuelve el problema de quienes firmaron. No devuelve automáticamente la propiedad ni el dinero. Lo único que hace es cortar el flujo, impedir que el sistema siga creciendo mientras se intenta entender hasta dónde llegó realmente. Y ahí es donde la situación se vuelve más incómoda. Porque cada cliente afectado representa una historia distinta, pero todas tienen algo en común. Confiaron en un proceso que parecía legítimo. Nadie firma un contrato esperando que no tenga valor. Nadie entrega grandes cantidades de dinero pensando que no quedará registrado. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que todavía no está claro es si todos dentro del sistema entendían lo que estaba pasando. Porque en estructuras así, no todos tienen la misma información. Algunos ejecutan, otros supervisan, y unos pocos diseñan cómo funciona todo. Y la diferencia entre esos niveles es lo que define responsabilidades reales. Ahora la investigación entra en una fase más delicada. No se trata solo de revisar documentos, sino de reconstruir decisiones. De entender quién sabía qué, y en qué momento. Porque si se demuestra que las fallas eran conocidas y aún así se permitió que las ventas continuaran, la dimensión del caso cambia por completo. Y queda una duda que no se puede ignorar. Si este sistema funcionó el tiempo suficiente para mover millones sin controles efectivos, ¿cuántas otras operaciones similares siguen activas sin haber sido detectadas todavía? A partir de ese punto, la investigación deja de centrarse únicamente en la persona capturada y se expande hacia todo lo que hizo posible que el esquema se sostuviera sin interrupciones. Porque si una sola figura logró conectar tantas operaciones irregulares, entonces el problema no está solo en quien ejecuta, sino en todo lo que permitió que eso no fuera detectado a tiempo. Los expedientes empiezan a cruzarse. Contratos firmados en distintos momentos, con distintos clientes, pero con estructuras prácticamente idénticas. Cláusulas ambiguas. Registros incompletos. Validaciones que nunca llegaron a formalizarse donde debían. Y, sin embargo, el dinero sí se movía con rapidez, sin fricción, como si nada estuviera fuera de lugar. Eso genera una presión inmediata sobre las instituciones. Porque aquí no solo falló un intermediario o una agente inmobiliaria. Fallaron los filtros. Fallaron los mecanismos que deberían haber detenido la primera irregularidad antes de que se convirtiera en una práctica repetida. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién hizo qué, sino quién tenía la responsabilidad de evitarlo. Los testimonios de algunos afectados empiezan a revelar un patrón aún más incómodo. No se trataba únicamente de falta de información. En varios casos, las dudas existieron desde el principio, pero fueron disipadas rápidamente con respuestas que transmitían seguridad. Seguridad suficiente como para seguir adelante, firmar y transferir el dinero. Eso implica algo más que negligencia. Implica control del discurso, conocimiento de las objeciones y una forma de neutralizarlas. Mientras tanto, el rastro del dinero se vuelve una pieza clave. Porque aunque los documentos no siempre estén completos, el dinero deja huella. Y lo que empieza a aparecer no es un destino único, sino múltiples puntos de salida. Transferencias que se fragmentan, rutas que se diversifican. Eso complica la recuperación, pero también sugiere que el sistema estaba diseñado para algo más que vender propiedades. En ese momento, la investigación ya no puede tratar el caso como un fraude aislado. Empieza a considerarse la posibilidad de una estructura más amplia, donde la venta de inmuebles era solo una parte visible. Una forma de justificar movimientos de dinero que, de otro modo, levantarían sospechas inmediatas. Y si eso se confirma, las consecuencias escalan a un nivel completamente distinto. La captura inicial, entonces, se convierte en un punto de partida, no en una conclusión. Porque detener a una persona no desarma automáticamente la red que la rodea. Solo la expone. Y cada nuevo dato que surge apunta a que había más actores involucrados, algunos más visibles, otros completamente fuera del radar inicial. Aquí es donde las decisiones se vuelven críticas. Las autoridades tienen que avanzar con rapidez, pero también con precisión. Un movimiento en falso puede alertar a otros posibles implicados. Puede dar tiempo a que desaparezcan pruebas, a que se reorganicen, a que el dinero cambie nuevamente de manos. Y en casos como este, recuperar el control del flujo es casi tan importante como identificar a los responsables. Pero hay un elemento que sigue sin resolverse y que condiciona todo lo demás: la situación de los afectados. Porque mientras la investigación avanza, ellos siguen en un limbo legal. No tienen certeza sobre sus propiedades, no tienen garantía sobre su dinero y en muchos casos, tampoco tienen herramientas inmediatas para defenderse. Y eso añade una presión social que puede acelerar decisiones o forzar errores. Al final, todo converge en una misma incógnita que aún no tiene respuesta clara.
Si este sistema logró operar el tiempo suficiente para mover millones, con patrones repetidos y sin ser detenido, ¿hasta qué punto estamos viendo solo una parte del problema, y no la estructura completa que lo hizo posible? Esa es la línea que los investigadores no pueden ignorar, porque cada indicio apunta a que la operación no dependía de una sola persona tomando decisiones aisladas, sino de una dinámica que ya estaba normalizada. Una dinámica donde vender sin respaldo suficiente no era una excepción, sino una práctica que nadie detuvo a tiempo. A medida que avanzan los interrogatorios, aparece una tensión evidente entre lo que algunos dicen saber y lo que otros aseguran desconocer. Hay versiones que intentan reducir todo a errores administrativos, a fallas en la gestión, a procesos incompletos que nunca se terminaron de formalizar. Pero esa explicación empieza a perder fuerza cuando se repite demasiadas veces en contextos distintos. Porque el problema no es que un documento esté incompleto. El problema es que haya múltiples operaciones en las que eso ocurre, y aún así se haya permitido que el dinero cambiara de manos sin garantías reales. Eso implica que alguien asumió que el riesgo no iba a explotar, o que, si lo hacía, ya no estaría ahí para enfrentarlo. En paralelo, empiezan a aparecer conexiones que no estaban en el foco inicial. Personas que no firmaban contratos, pero que facilitaban procesos. Contactos que abrían puertas. Intermediarios que no figuraban en los documentos, pero que estaban presentes en momentos clave de cada operación. Y eso amplía el alcance del caso de una manera que complica cualquier intento de cerrarlo rápidamente. La presión institucional crece en la misma proporción. Porque cada nueva pieza que encaja no solo acerca a los responsables, también expone fallas que van más allá del caso puntual. Y cuando esas fallas quedan al descubierto, la confianza en el sistema empieza a deteriorarse. No por lo que se sospecha, sino por lo que ya se puede demostrar. Sin embargo, hay un punto que empieza a generar inquietud dentro de la propia investigación. El tiempo. Porque cuanto más se profundiza, más evidente se vuelve que esto no ocurrió de forma reciente. Hubo margen para detectar señales, para corregir, para intervenir antes de que el volumen alcanzara cifras millonarias. Y aún así, no ocurrió. Eso abre una posibilidad incómoda, que algunas alertas hayan sido ignoradas, minimizadas o directamente descartadas. No necesariamente por complicidad directa, pero sí por decisiones que, en retrospectiva, permitieron que todo continuara. Y en un caso así, la omisión también tiene consecuencias. Mientras tanto, el impacto real sigue creciendo fuera de los expedientes. Hay personas que no pueden vender lo que creían suyo. Otras que enfrentan disputas legales sin tener documentos sólidos que respalden su posición. Y cada día que pasa sin una resolución clara aumenta el daño, no solo económico, sino también institucional. La figura capturada sigue siendo el punto visible del caso, pero ya no es suficiente para explicar todo lo que ocurrió. Es, en el mejor de los casos, una pieza dentro de un sistema más complejo. Y eso obliga a replantear la pregunta inicial, porque ya no se trata solo de cómo se movieron 11 millones. La verdadera cuestión es otra, y es más difícil de responder. Si este esquema necesitaba múltiples niveles de participación para sostenerse, ¿cuántas personas sabían exactamente lo que estaba pasando y eligieron no detenerlo? Lo que aparece después no es una nueva prueba aislada, sino una filtración interna que cambia la dirección de la investigación en cuestión de horas. Un conjunto de registros que no formaban parte de los expedientes iniciales y que, sin embargo, encajan con demasiada precisión en los vacíos que los investigadores no lograban explicar. Estos documentos no hablan solo de ventas. Hablan de validaciones internas que nunca llegaron a sistemas oficiales, de aprobaciones que existieron en circuitos paralelos y de movimientos de dinero que se registraban de forma fragmentada para evitar que ninguna transacción completa levantara alertas inmediatas. No es una modificación posterior del caso. Es la evidencia de que el caso, desde el principio, tenía más capas de las que se estaban viendo. La persona detenida deja de ser el único foco en el momento en que estos registros empiezan a cruzarse con comunicaciones internas. Mensajes breves, instrucciones operativas, confirmaciones de cierre que no pasan por canales formales. No hay grandes declaraciones, no hay explicaciones extensas. Solo coordinación constante para que las operaciones no se detengan y para que cada cliente siga avanzando dentro del proceso sin percibir el punto exacto donde el sistema deja de ser transparente. En paralelo, los equipos de análisis financiero reconstruyen el recorrido del dinero con una precisión cada vez mayor. Lo que parecía dispersión empieza a mostrar una estructura deliberada. El flujo no era caótico, era segmentado. Pequeñas transferencias que se movían entre intermediarios, reagrupándose en distintos momentos hasta alcanzar destinos que no siempre estaban directamente vinculados con las operaciones inmobiliarias originales. Esa fragmentación no es accidental. Es una forma de retrasar la trazabilidad. A medida que esta reconstrucción avanza, surge un problema inesperado para los investigadores.
Parte de los registros coincide con información que no estaba en poder de las autoridades hasta ese momento. Eso implica que alguien dentro del sistema o cercano a él tuvo acceso a material sensible y decidió que ya no podía permanecer oculto. No es solo una filtración. Es una ruptura interna. Las consecuencias de esa ruptura son inmediatas. Nuevas líneas de investigación se abren al mismo tiempo que otras se cierran abruptamente por falta de consistencia con los datos recién incorporados. El caso deja de ser lineal. Se convierte en un entramado donde cada pieza nueva obliga a revisar las anteriores, como si el propio sistema hubiera sido diseñado para obligar a reescribir constantemente lo que se creía entendido. Mientras tanto, el impacto fuera del ámbito judicial se intensifica. Las personas afectadas empiezan a organizarse de forma independiente, buscando respuestas que el proceso formal aún no puede ofrecerles. No hay una única narrativa entre ellos. Algunos buscan recuperar propiedades, otros intentan recuperar dinero, y otros simplemente entender cómo pudieron quedar atrapados en una estructura que parecía completamente legítima desde fuera. En este punto, la investigación ya no puede limitarse a determinar responsabilidades individuales. Tiene que responder a una pregunta más compleja, que empieza a incomodar incluso dentro de los propios equipos encargados del caso. ¿Cómo es posible que un sistema con múltiples puntos de control haya permitido que tantas operaciones avanzaran sin interrupción durante tanto tiempo? Y esa pregunta abre otra todavía más delicada, porque la única forma de responderla implica aceptar que no todos los fallos fueron accidentales. Algunos ocurrieron en cadena, otros por omisión reiterada, y algunos, simplemente, porque nadie intervino cuando todavía era posible detenerlo sin que el daño alcanzara esta magnitud. En los informes internos más recientes, ya no se habla únicamente de irregularidades. Se habla de estructura, de continuidad operativa, de decisiones sostenidas en el tiempo que permitieron que el flujo económico siguiera activo incluso cuando existían señales suficientes para intervenir antes. Y ahora, con la filtración en curso, con los registros cruzados y con las rutas financieras parcialmente reconstruidas, la investigación entra en su fase más inestable. Porque cada nuevo dato no solo acerca a los responsables, también expone hasta qué punto el sistema tardó en reaccionar. La pregunta que queda abierta ya no es quién ejecutó las operaciones. Es cuánto tiempo se permitió que continuaran sabiendo que algo dentro de ellas no encajaba, y quién tomó la decisión de no detenerlo cuando aún era posible hacerlo sin consecuencias irreversibles. Después de todo, la pregunta no es quién cayó, sino cuántos más siguen dentro sin saberlo. Porque si esto movió millones sin control, puede seguir pasando ahora mismo. Comenta qué opinas y suscríbete.